Según la doctora en Ciencias Meteorológicas Ana Laura Barreto Linares, se ve que está friuski y no un ladongo. En mejores términos, imposible para definir el estado, por lo menos de la Rambla de Piriápolis. Suponemos que el resto del país debe estar medio así. Hablemos esta vez también de un libro, pero de un libro que de alguna manera nos coloca en contexto, más teniendo en cuenta además que estamos en un año electoral, aunque la mirada es desde atrás. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al docente de Arte y Cultura Uruguayas, Óscar Brando, en el CLAE. También está con nosotros Danilo Urbanavicius, él es asistente académico también del CLAE. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Leo. El libro es Los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura. Yo creo que a mí o a mucha gente uno le puede preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre el Partido Blanco y el Partido Colorado? Y quedar medio como, y no sé bien ahora cuál es la diferencia. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre de repente el MPP y el Partido Comunista? De vuelta. Pero una mirada desde la cultura de esto, ¿cómo se puede entender, verdad? Para tratar de definir más allá de lo que uno vota a conciencia, o vota por un programa, o vota por un candidato o una candidata. ¿Cómo se entiende esto de la mirada desde la cultura hacia los partidos políticos y las ideas? Bueno, Leo, qué pregunta. Era previsible, pero igual siempre es difícil de responder. Pensemos que hay dos entidades separadas. Pensemos incluso que en algún momento no existieron. Digo, los partidos políticos no existieron a principios del siglo XIX. Digo, los historiadores que han trabajado muy bien ese tema, y hay varios y muy recomendables, saben que a principios del siglo XIX podía haber bandos, podía haber facciones, podía haber, incluso hacia 1830, cuando se organiza el gobierno de la Primera República, Estado Oriental del Uruguay, no hay partidos exactamente, hay conglomerados alrededor de caudillos, hay doctores que redactan las leyes y que gobiernan, pero no de forma partidaria. De manera que ahí tenemos, bueno, una zona anterior. E incluso en el caso de la cultura, y yo puedo hablar con bastante especificidad sobre la literatura, también hay un momento en que no hay literatura nacional, que las literaturas o copian las literaturas extranjeras, lo que viene de otros lugares. Entonces, esas dos entidades se van formando. Los partidos políticos se van formando y esas banderías y esas facciones, por distintos motivos, a veces muy difíciles de precisar. Yo lo puedo decir acá, hay una afirmación de José Pedro Barrán en uno de los libritos de historia de la secuencia que publicaba Banda Oriental, que dice que en algún momento, y por razones fortuitas, dice, los colorados se quedaron adentro de Montevideo y los blancos afuera. Y eso determinó improntas, marcas, señales de urbanismo y de, en fin, de cultura urbana en los colorados y de cultura más mirando hacia lo rural de los blancos. Pero puede haber sido así. Y si hubiera sido al revés, los blancos serían urbanos y los colorados. Eso durante todo el siglo XIX, o por lo menos hasta mediados del siglo XIX, las diferencias que tú te señalabas entre blancos y colorados fueron muy imprecisas. No hubo claridad. Y al mismo tiempo, la cultura, y particularmente la literatura y lo que se producía en la prensa, alimentaba a los partidos políticos de ideas. Ese fue el enfoque que yo quise hacer en el libro, porque las ciencias sociales, la historia, qué sé yo, se han ocupado mucho de los partidos políticos, pero mirar desde la cultura podía ser una originalidad. Me estoy mandando la parte, en realidad estoy poniendo un poco de énfasis, pero yo creo que eso no había sido del todo visto, si no es por algunos historiadores de la cultura. Capaz que Zunfelde pudo ser un antecedente de este trabajo que yo hice. Ahora, ver cómo a lo largo del siglo XIX, en el territorio muy específico del sector letrado, de los intelectuales, el aporte que hacían
los intelectuales a los partidos políticos era muy importante, y yo te diría, en algunos casos eran operadores políticos. Alejandro Magariño Cervantes era un operador político del gobierno de Latorre, y antes Andrés Lamas había sido, o Melchor Pacheco Lloves, o Bernardo Prudencio Berro y Manuel Herrera Lloves discutiendo las características de un país futuro. Funcionaban como operadores políticos y al mismo tiempo eran escritores, eran poetas, casi todos ellos. Bernardo Prudencio Berro escribe uno de los poemas neoclásicos más importantes, pero ¿a quién le importa si después va a ser presidente de la República? Ahora, Danilo, cuando hablamos de la cultura, ¿no? El Uruguay siempre miró o a Europa o a Estados Unidos. Digo, no podemos hablar de cultura de Oriente, ni hindú. Hay culturas autóctonas, cuidado. Digo, de alguna manera esa cultura también está formateada por lo que pasaba en el exterior. Sí, lo interesante de este libro que escribió Oscar, lo primero es a destacar la forma de la escritura, ¿no? La forma prodigiosa que tiene Oscar de escribir. Lo otro es que... Un alumno. Este libro, como bien decía Oscar, de alguna manera yo creo que es un libro de historia cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque trata de entender lo que pasaba, ¿no? En el periodo que Oscar estudió, o que escribió, mejor dicho, que es sobre fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta 1972, ¿no? Ahí hay un corte con el comienzo de la dictadura al año siguiente. Muestra la forma en que una de las manifestaciones culturales, que es la literatura, ¿sí? Muestra lo que sucedía en las distintas épocas. Entonces él lo que hace es seleccionar él le dice de forma azarosa, pero yo creo que no es tan azarosa, distintos autores, ¿no? Que muestran cómo desde la escritura, ¿sí? Van generando lo que decía recién Oscar, ¿no? O sea, ideas que influyen en la política, por lo tanto en la sociedad y en la forma en que nos comunicamos y en la forma en que vivimos, y viceversa, cómo la política se traduce a través de la literatura y ese vínculo o esa conformación de ideas, vamos a decir, generación de ideas a través, por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo, a través de los diarios, ¿no? Podemos citar la creación del diario El Día, que de alguna manera, como bien decía Oscar, nace como una forma de contestación al militarismo del momento, y cómo eso va surgiendo acompañado, por ejemplo, de la expansión de la alfabetización en el Uruguay, ¿no? Si hasta esa época, un poco más, la cosa literaria estaba en un gueto o ciertos sectores de la sociedad por acceso, por el propio acceso a la lectura, pero después con el diario se empieza a popularizar y ahí empieza una cosa interesante que es el intercambio y el cruce de ideas a través de la literatura, pero que permea en toda la sociedad, porque como bien vos decías, Leo, y decía Oscar, hay que ver el relato, la narrativa histórica de cómo se va conformando nuestra identidad cultural, ¿no? O sea, desde el inicio de los partidos políticos, que hay mucho escrito, como decía Oscar, en donde el campo y la ciudad hay una fuerte rivalidad, pero después hay que acordarse que en el año 1830 nosotros estábamos celebrando en 1930 el centenario del Uruguay, y ahí hay un indicio y una intención de crear la orientalidad y un discurso de lo que somos como uruguayos, no solo es la literatura, la influencia francesa en el pensamiento, en la institucionalidad, hasta la arquitectura y hasta la ciudad, ¿no? Con la creación, bueno, del Parque de Rodó, del Parque de los Aliados, ¿no? A imagen y semejanza de los franceses. Entonces, lo que hace Oscar de forma interesante es tomar esos aspectos y mostrar cómo la literatura permeaba en la política y la política en la cultura. También hay que marcar el decurso de la historia y en ese sentido, en el siglo XIX la relación entre la creación artística y la creación política, vamos a decirle así, o los partidos políticos, es mucho más estrecha. Incluso se puede decir, hay concursos llamados a propósito de, la Revolución de Mayo o a propósito de la creación del monumento de la Florida. Hoy ya no. Y no solo hoy ya no. Los autores del 900, esa famosa playa de autores del 900, Florencio Sánchez, Javier de Viana, José Enrique Rodó, Julio Reisig, eran hombres de partido. Reisig había seguido los pasos de su tío, Julio Reisig,
Rodó era un colorado que estuvo durante 3 periodos y casi 4 en el Parlamento como miembro del Partido Colorado, antiballista, aunque votó a Valle. Todos formaban parte de los partidos políticos, pero sus obras no. En Rodó no puedes decir que Motivos de Proteo sea una obra colorada. Bueno, Quiroga tenía una inserción política más lábil, pero sus obras ya no eran obras al servicio de los partidos políticos e incluso a veces, si ideológicamente el caso de Javier de Viana, por ejemplo, es interesante porque parte de su obra sí es una obra partidaria, incluso en la ficción. Cuando escribe cuentos, a veces escribe cuentos blancos o muchas veces escribe cuentos blancos. Pero de todas formas, desde el 900 y ya a lo largo del siglo XX, la creación artística va tomando distancia de esa imposición que le podían dar las ideologías y su aproximación y su acercamiento a los partidos políticos. Entonces, es distinto a lo que tenés en el siglo XIX, imbricados, Eduardo Acevedo Díaz, que es el principal caudillo civil del Partido Nacional hacia fines del siglo XIX, crea una obra que por un lado puede ser absolutamente autónoma de cualquier entidad política, pero por otro lado, bueno, su novela histórica tiene un sentido y una proclividad blanca. Esa indeterminación se va limando y a lo largo del siglo XX tenés hombres de partido clarísimos, Justino Zavala Muniz, José Pedro Bellán, que es un dramaturgo importante, un escritor formidable, pero ya sus obras no responden a la marca política de sus actividades como ciudadanos, como militantes políticos, etc. Eso puede tener que ver con que ya había una identidad que no había que construir y que de alguna manera la cultura se sentía que la estaba construyendo. Primero porque era gente informada, era gente educada, todos hombres. Que supongo que ahí tenés, por ejemplo, en el 900 cité todos los hombres. Digo, un caso como el de Delmira Agustini. Sí. Bueno, ahí no tenés una calificación política. Tendrías una calificación erótica interesante como demarcación y desmarcación de esa relación entre las entidades políticas y las entidades culturales o literarias. Hay una autonomización del arte, hay una manera de verse a sí mismo de los artistas que profesionalizan su métier, su oficio, y al mismo tiempo ya no responden o no se corresponden con las formas políticas más asentadas, que también se profesionalizan. Y ahí está el otro punto de interés. No solo intenta profesionalizarse la literatura o las otras formas de expresión artística, también la política se profesionaliza. Ese es un estudio interesantísimo que hicieron Barran y Nahum en su segundo ciclo histórico, donde muestran cómo desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX y sobre todo en el entorno del vallismo, hay una profesionalización. Ya no son los prohombres, los hombres letrados, los patricios, que además son los políticos de sus partidos, sino un sector que se va formando en torno a los partidos y que va haciendo de la política su profesión. Eso es muy importante porque libera o autonomiza los dos campos. Es decir, el campo de la política estará ocupado por esos políticos profesionales y al mismo tiempo pueden ser escritores los políticos profesionales, pero como escritores funcionan de otra manera, autonomizan su creación artística. Danilo, la palabra intelectual hoy casi que se utiliza peyorativamente, ¿no? De alguna manera desaparecieron de la política. El ser un intelectual, hoy hay abogados, ex empleadas de servicio, hay una playa ¿verdad?, de profesiones, oficios, trabajos, casi no hay abogados y abogadas. ¿Se ha perdido el aporte intelectual en la política actual?
Yo creo que, no sé si se ha perdido, sino que se ha modificado. Es decir, ¿no? Recién lo decía Oscar y lo trae el libro. Es decir, vos preguntabas recién sobre la identidad, ¿no? Es decir, y las identidades, en principio, son inventadas y hay autores que hablan de cómo se inventa la identidad, pero también son buscadas. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto histórico y mundial, incluso en estos autores que aparecen aquí reflejados, porque como decíamos al principio, empezamos, yo como si lo hubiera escrito contigo, empezó a principios del siglo XIX y terminó en el 72, pero en el mundo fueron pasando cosas, es decir, hay que recordar en esa búsqueda de identidad que hablábamos en 1930, que veníamos de una crisis de 29, pasamos por guerras mundiales, el Mayo francés, la Revolución cubana, es decir, entonces los intelectuales, vamos a decirlo de alguna manera, planteándolo en los términos que vos decís, fueron evolucionando y la política también fue evolucionando, se fue profesionalizando, pero también, al igual que muchas cosas, las personas, vamos a llamarles que no son intelectuales, fueron accediendo a distintos espacios a nivel político, a nivel cultural, entonces eso hace que hoy la política sea un poco más llana, por decirlo de alguna manera, y que no necesariamente tengas que ser un intelectual o tener una formación para acceder a lugares de decisión, porque hay también una corriente de pensamiento, ¿no? En donde las personas tienen que hacerse cargo de sus preocupaciones, de sus cosas, y no dejar tanto librado a la política de los políticos que sean los decisores por lo que uno, ¿no? Sino que uno sea el protagonismo y el protagonista, perdón. Y eso ha hecho que tal vez sí no encontremos en el Parlamento estas figuras, otras figuras de no tantos años atrás, ¿no? Así, porque podemos ir a partir de la apertura democrática, donde había figuras relevantes, incluso antes, pero creo que va por ese lado. Es decir, no sé si se ha perdido eso, pero ha cambiado la forma de cómo acceder a distintos lugares. ¿Cuándo y dónde lo presentan? Hay un lanzamiento que va a ser el martes a las 19 horas, el martes 27 a las 19 horas en la sede de la Facultad de la Cultura del CLAE. Que es el Selmar Michelini 1220 a las 19 horas. Allí. Ahí van a estar el historiador José Rila, una colega mía, profesora de literatura Mariana Moraes, y bueno, vamos a estar nosotros dos como figuritas repetidas. A ustedes ya los vimos en Canal 5, van a decir, entonces la gente se va. Ponen el video. O no, o nos vamos nosotros y se quedan Pepe Rila y Mariana Moraes. A los dos, agradecerles enormemente que hayan estado aquí. Óscar, Danilo, un gusto tenerlos aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.